Bien, seguimos en Caracol Sostenible. Green Yellow tiene más de 2.500 proyectos en el mundo con 30% de ahorro en consumo de energía en promedio y más de 300 plantas solares que generan aumento de la rentabilidad de las empresas. Interesante para comenzar. Rafael Esteban Pareja es director fotovoltaico de Green Yellow. Rafael, bienvenido a Caracol Sostenible. ¿Cómo estás? Muy buenos días a Gustavo y Gabriel y al resto de la audiencia. Muy bien. Bueno, voy a arrancar por el principio. ¿Qué es un director fotovoltaico? Sí, es una interesante. palabra rara. Sí, digamos que hoy en día es una profesión o es un cargo de bastante relevancia porque de cierta forma es la persona que tiene la estrategia de cómo direccionar las plantas solares fotovoltaicas en la transición energética en Colombia y en el resto del mundo. Entonces, digamos que un director fotovoltaico pues está encargado pues de eso, de la estrategia de cómo implementar las plantas solares fotovoltaicas en el resto del país y del mundo. Rafael, ¿y por qué no nos cuentas precisamente sobre eso? ¿Por qué son importantes y qué es eso de una planta solar? Claro que sí. Bueno, entonces, digamos que dentro de la transición energética, las plantas solares fotovoltaicas se reconocen como unas plantas de energía renovable, es decir, que su recurso pues no se extingue en el tiempo. Y en ese sentido, pues se considera como una fuente que le aporta a la transición energética y aparte de eso, pues porque tienen sobre emisiones de dióxido de carbono o de toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces, digamos que de eso se trata, de que las plantas solares fotovoltaicas puedan ayudar a la transición energética. Pero Rafael, una pregunta, cuando se habla sobre las cero emisiones, pues en la generación de la energía, pero no se debe incluir las que pueden generar en la construcción de los equipos y otro tipo de residuos que pueda generar todo lo necesario para las plantas? Claro que sí. De cierta forma, cuando hablamos de la energía que producen este tipo de plantas, se considera que también la energía que produce pues, es superior a la energía que se necesita para construir estas plantas. Y en ese sentido, pues el balance de energía resulta ser bastante provechoso para pues, reemplazar aquellas energías que sí producen una cantidad de toneladas de CO2 a la atmósfera y que son de cierta forma las que también tienen un cambio en las dinámicas ambientales y en los cambios climáticos que hoy estamos viendo. Quiero entender un poco la dimensión de los proyectos que ustedes tienen en Colombia. Dentro de los proyectos parques solares que tienen, leo La Mena, Dinamarca, Versalles, Cienaguero, algunos de los proyectos que Green Yellow desarrolla en el país. ¿Cuál es el tamaño de esto? ¿Esto es para dar energía a qué tipo de poblaciones, a qué números o es empresarial? Claro que sí, mira, entonces Green Yellow tiene un foco de construcción de proyectos menores a 19,9 megavatios. Eso tiene que ver mucho con una regulación en Colombia que le permite de cierta forma poder construir y diversificar su inversión en diferentes lugares en el país. Estos proyectos, pues por lo general están en Green Yellow se enfoca en proyectos de 9 con el fin, como les digo, de poder impactar diferentes comunidades, no solamente en el tema energético, sino también en el tema ambiental y social, y tienen una dimensión, o digamos más bien, producen una energía capaz de suplir las necesidades de 14.000 familias. Eso es más o menos, digamos, como municipios o ciudades de 56.000 habitantes. Comparamos más o menos con municipios como Río Sucio, como Chaparral, que es de cierta forma pues tienen un tamaño que las plantas de esta capacidad pueden suplir esa energía. ¿Y qué tanto espacio requiere una planta de estas para llegar a tanta gente? Una planta de 9,9 megavatios con la tecnología que nosotros utilizamos, que es una tecnología tipo tracker, es decir, sigue el sol durante el día, desde la mañana hasta la tarde, requiere alrededor de 20 hectáreas. Esto es, digamos que lo necesario para poder ubicar los trackers y que no sean interferidos por alguna sombra y que puedan entregar la mayor cantidad de energía que necesitamos en el país. Bueno, ¿cómo funcionan los costos? En la transición energética siempre pues, hemos sabido que inicialmente a veces hay costos altos que se van mitigando con el tiempo. ¿Cuál es la trazabilidad que ustedes le dan a eso? ¿Cómo en esta transición energética le dicen esto le va a salir más barato y vamos a tener menos emisiones? ¿Cómo se mide esto? Yo creo que se trata inicialmente de poder identificar lugares con una
alto potencial, porque en la medida que tengamos un gran potencial de radiación de energía, podemos producir más energía y eso significa también que podemos suplir ciertos costos, es decir, la relación entre el beneficio y el costo, pues vamos a poder ampliarla. Entonces, digamos que nosotros iniciamos con una identificación de los proyectos donde realmente hay un muy buen potencial, donde los terrenos son aptos para poder instalar estas tecnologías, reduciendo costos, por ejemplo, una evaluación de tecnologías. Hoy en día, por ejemplo, los módulos son una especie de commodity que van variando en función de la demanda y nosotros pues simplemente vamos identificando en qué momento es bastante ideal o es ideal para poder hacer un tipo de estas inversiones. Entonces, siempre estamos verificando cuáles son los precios en el mercado mundial de los módulos, de los inversores, de las estructuras, cómo está cambiando el acero, el precio del acero pues, en términos a la estructura. Y con base en eso le hacemos un seguimiento a los costos para identificar en qué momento es ideal para iniciar una construcción de un proyecto, entendiendo pues obviamente que tenemos una rentabilidad esperada. Y Rafael, y en ese sentido, ¿qué sería más conveniente? ¿Tener una cantidad de plantas enormes que atiendan a toda una población? ¿O sería ideal comenzar a hacer por un barrio, solo por una casa, algo más comunitario o personal incluso? Yo creo que todo suma. En la medida que podamos aportarle desde donde podamos a la transición energética, siempre va a ser bien recibido. Bien. Entonces, en cualquier lugar donde podamos instalar un panel que pueda producir energía, siempre va a ser bien recibido para la transición. Hoy Green Yellow, por ejemplo, no solamente tiene plantas de energía a nivel utility scale, que es cuando nosotros decimos que se conectan a la red o le aportan al sistema interconectado. Hoy también gran parte de nuestras soluciones van enfocadas a la autogeneración y a la generación distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier usuario que pueda generar energía desde sus instalaciones, pues le va a aportar a la transición energética y a la descarbonización de nuestro sistema eléctrico. Rafael, se habla mucho de ese término de transición energética que se puede decir que está muy de moda y ustedes lo hacen desde el aspecto de la energía y con todo esto que nos vienes contando. Pero ¿cómo ven ustedes esa transición energética en el país? Si lo comparamos, ustedes tienen proyectos en diferentes países. ¿Cómo lo ven en Colombia y qué dificultades han presentado para su implementación, la implementación de esos proyectos que vienen desarrollando? Lo primero que tenemos que decir es que Colombia es un país con un excelente recurso y un excelente potencial para la transición. Es decir, podemos convertirnos en un foco fundamental para poder generar energía a partir de fuentes renovables. Tenemos viento, tenemos biomasa, tenemos sol en abundancia y pues de cierta forma eso nos pone en ventaja con otros países. Sin embargo, sí es fundamental poder pensar en derribar barreras regulatorias, derribar barreras hacia la estabilidad de red o hacia el acceso a la red principalmente, para que los proyectos realmente puedan avanzar en el tiempo con que los inversionistas requieren para poder tomar decisiones rápidamente. Entonces, sí, sigue Rafael, que te interrumpí. No, entonces de cierta forma, pues en comparación con otros países vemos que es fundamental poder entrar o poder tener mecanismos de acceso a la red mucho más rápidos que nos permitan pues obviamente masificar el número de proyectos que puedan estar en funcionamiento. Bueno, Rafael, no me quiero meter en política, pero sí quisiera saber cuáles son esas barreras regulatorias o hacia dónde debe ir la regulación de lo que tenemos frente a la energía solar en Colombia y qué es lo que esperan ustedes, qué es lo que buscan para tener y con qué otro país nos podemos comparar que ese es el ideal para tener una buena transición energética. Digamos que para ser un poco precisos, nos estamos enfocando más en los tiempos. La transición energética es de poder hacer lo que podamos hacer ya, en este momento. Y eso significa que los tiempos en los que se demoran los permisos o en los que algunas corporaciones se toman para poder determinar si el proyecto es viable o no es viable, pues esperamos desde los inversionistas que creemos en las energías renovables se puedan hacer de forma más rápida. Entonces, pues digamos que eso es puntualmente lo que nosotros esperamos en torno pues como a las mejoras de derribar esas barreras para poder masificar las plantas solares, en nuestro caso particular. Y frente a eso, las perspectivas, ¿cómo ustedes ven hacia el futuro? ¿Creen que tenemos el potencial y la capacidad de hacer una transición energética rápida? ¿Cuánto cree tiempo que tenemos que esperar para comenzar a reducir esa dependencia de estos tipos de combustibles que afectan tanto el medio ambiente? Nosotros vemos una muy buena voluntad de las autoridades de poder disminuir este tipo de tiempos. Vemos que existen mecanismos que cada vez estamos viendo más apoyo de las entidades gubernamentales. Sin embargo, no podemos
perder la vista que no solamente es el gobierno, también hay otras autoridades o otros mecanismos que son fundamentales en este tipo de proyectos. Estamos hablando también de las comunidades, cuando vemos que cada vez necesitamos entrar a ciertas comunidades porque vemos que ahí está el potencial. Necesitamos que las comunidades crean en este tipo de proyectos para que también agilicemos lo que son, por ejemplo, consultas previas o lo que son, por ejemplo, tratados sociales, para que pues de cierta forma también vean ellos no solamente una producción de energía, sino también una oportunidad de crecimiento y aprendizaje en este tipo de tecnologías. Bueno, pues a Rafael Esteban Pareja, director fotovoltaico de Green Yellow en Colombia, pues mil gracias por seguirnos abriendo en esta transición energética los ojos sobre lo que está pasando en nuestro país, y creo que tenemos un marco regulatorio interesante para desarrollarlo, para que vaya más allá y tengamos rápidamente esa transición. Un abrazo y bienvenido siempre a Caracol Sostenible. Muchas gracias y conmigo cuenten para lo que necesiten.